damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 42. Entonces hoy vamos a ver Génesis 42. En el 41 vimos cómo el faraón engrandece a José, ¿no? Le pone como gobernador de todo Egipto para poder administrar toda la economía de ese país. ¿Y qué fue la razón por la cual el faraón hizo eso? Primero, José pudo interpretar el sueño y decirle la verdad. ¿Qué era la verdad? Va a venir crisis, va a venir desgracia, va a haber hambre y no hay forma de evitarlo. Que venga eso. Antes de eso va a haber un tiempo de abundancia, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad y uno tiene que prepararse. La Biblia siempre nos habla de ese punto, ¿no? En una parte en Proverbios sale que uno de los animales más sabios es la hormiga, ¿no? Porque en el verano trabaja para preparar su alimento. Y en el invierno ya está cómodamente disfrutando de lo que trabajó. Porque en el invierno hay escasez. Entonces la Biblia misma nos muestra y por esa razón dice que es uno de los animalitos más sabios. ¿Por qué? Porque puede prepararse antes de que venga lo difícil, las tragedias. Nuestra juventud de hoy, ¿cómo anda? Perdiéndose, perdiendo sus tiempos, su vida, y después no saben lo que va a venir. Es el momento en que uno, cuando puede, prepare su corazón, prepare su vida, aprenda. Hay muchos jóvenes que rápidamente ya quieren actuar como adultos sin haber estado preparados. Entonces llega el momento en que tienen que actuar y fracasan. Eso es lo que ocurre. Nosotros podemos ver que hasta este momento Dios le dio a José preparación, le hizo preparar para que él pueda ahora ocupar este lugar. No es que de repente él viene y ya es gobernador de Egipto. Entonces todos esos momentos duros y difíciles que él pasó ahora se están viendo con resultados positivos. Quiere decir que una persona también, a medida que pasa el tiempo, va a pasar dificultades, situaciones difíciles, problemas. Tiene que pensar que se está preparando para cuando vengan los momentos realmente duros. Es un momento en que va a tener que experimentar. Y el que se preparó va a poder ocupar los mejores lugares. En el libro de Daniel dice que en el último tiempo los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, dice. ¿Qué significa? Los que realmente se han preparado en la vida van a ser los que van a poder resplandecer en el tiempo final. El que ha vivido en oscuridad, el que ha vivido derrochando el tiempo, va a andar confundido. Va a ser momento de confusión, dice. Los impíos resucitarán, pero con confusión. Así va a ocurrir, no van a volverse todo así. Bueno, entonces estamos viendo que a través de este don que le dio Elohim a José, él pudo salvar la situación en Egipto y el faraón vio sabiduría de los dioses, dice. Él creía que era una revelación de sus dioses hacia este hombre, le puso como máxima autoridad. Como máxima autoridad para poder dirigir el país. Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos:
¿por qué os estáis mirando? La última parte del 41 dice que el hambre estaba por toda la extensión del país. Llegó a alcanzar hasta todas las regiones la escasez. En la Biblia hay una parte, no sé, un profeta escribió que en los últimos tiempos vendría escasez, hambre y sed, pero no de comida y no sed de agua, sino de oír la palabra, en los últimos tiempos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, mucha gente se siente satisfecho. Mucha gente piensa, no, yo estoy bien, yo conozco la palabra, me voy a mi iglesia. Pero pasando el tiempo, hay mucha gente que ya no se siente más lleno. Se siente cómodo con ir a la iglesia, pero como que le falta algo. Por eso es que están buscando y buscando y buscando. Es por eso que mucha gente se ha metido a estudiar las profundidades de la Escritura. Porque de tanto que ya participó en la religiosidad, se quedó como insatisfecho. Llegará el último tiempo en donde todos van a buscar esa palabra, donde va a haber escasez. Y todos tendrán que ir hasta el que tiene el dador de pan, que es José o José, el que puede proveerles. Pero lo interesante acá es que ¿dónde van a buscar a José? ¿En dónde van a encontrar a José? ¿En Canaán? ¿En Jerusalén? ¿Dónde le van a encontrar? En la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto. Por eso es este libro de Génesis, la parte donde habla de José, muy interesante. Podemos ver realmente al siervo sufriente, que dice la tradición. La tradición judía habla de un siervo sufriente. Un siervo que padeció, que fue vendido, que fue rechazado, pero que después logró el éxito y fue la salvación para su familia. Todo el plan que se ve desarrollado en la vida de Yeshua como siervo sufriente se ve en la vida de José. Por eso José es un reflejo de lo que va a hacer Yeshua, Jesús. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿dónde nosotros le conocimos a Jesús? ¿En Jerusalén? ¿En Israel? ¿O acá en Paraguay? ¿Dónde le conocimos? ¿Cómo la gente sabe de Jesús, el hijo de María que nació en Belén? ¿Se fue a vivir en Israel? ¿O agarró la Torá y encontró ahí? Fue a través de la creencia errónea, pero creencia que teníamos antes. Por eso es que cuando hoy en día se levantan algunos grupos ultra extremistas, ¿no?, menospreciando todo lo que tenga que ver con Jesús, cristianismo y palabra de Dios, todo, diciendo que todo es pagano, todo es herejía, todo es Satanás, ignoran ese punto, ignoran esa parte. Dios permitió así. Que hoy en día estemos conociendo más profundamente es porque ese era su plan. ¿Qué les parece? Ese era su plan. ¿Por qué Jacob va a enviarle a sus hijos a Egipto? ¿Saben qué significa enviarle a Egipto? Acá dice, descendieron a Egipto. Significa bajar de nivel espiritual. Bajar de nivel espiritual significa descender a Egipto. ¿Qué harían el pueblo de Dios? El heredero de la promesa de Abraham. ¿Qué hace diciéndole a sus hijos, vayan a Egipto? Porque están ellos cayendo de su nivel espiritual. ¿Y esto quién está permitiendo? Dios mismo. ¿Para qué? Para que se encuentre con Samnat Panea, no con José. Primero con Samnat Panea, el dador de pan, el salvador de Egipto. Pero una vez que se encuentren con ellos, ahí van a conocer quién es realmente. Es José, su hijo, el que fue enviado a Egipto para rescatar, para salvar luego a su pueblo. Eso es muy importante. Esa es la parte donde hablamos de el Mesías Ben Yosef, el hijo, el ungido hijo de José, el Mesías sufriente. De este Mesías es lo que los judíos
se han olvidado. Por eso ellos no pueden comprender. Por eso ellos no pueden aceptar a Yeshua como Salvador. Porque ellos se han olvidado de esta parte y está en la Torah. Es una forma simbólica que Dios nos está explicando lo que iba a hacer Yeshua. Entonces, José le envía a su hijo a Egipto. Anteriormente ya había ocurrido algo parecido, de que algún hombre de fe fue a Egipto antes de esto. ¿Ocurrió ya? Sí, ¿no? ¿Quién? Abraham mismo, ¿no? ¿Cuándo fue? Cuando vino hambre en la tierra. Tuvo que descender a Egipto. Y una vez más, ¿qué significa descender a Egipto? Bajar de nivel. Pero tuvo que ir ahí. Y ahí en ese lugar Dios le mostró a Abraham su poder. Y hizo que Faraón se sujete a Abraham, a pesar de que Abraham era un forastero, un hombre sin mucho poder, pero permitió Dios que Faraón se sujete a él. Entonces muchas veces Dios ha permitido que tengamos que ir a la paganidad, pero no para hacernos paganos, sino para hacernos resplandecer entre ellos. De lo contrario no se va a poder distinguir si somos o no somos sus hijos. ¿Es así o no es así? De la misma manera que también el mismo Yeshua tuvo que descender a Egipto cuando era perseguido. Él mismo tuvo que ir. Y Dios nuevamente le sacó de ahí, le rescató. El pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto con mano poderosa para demostrar al faraón el poder de ese Dios. Y muchos egipcios vinieron con el pueblo de Israel. Y lo mismo podemos decir del tiempo de Jeremías, Ezequiel, Daniel. Dios permite que Nabucodonosor destruya Jerusalén, acabe con toda la religiosidad que ellos estaban teniendo, para ir a hacerle un pueblo de fe en una tierra extranjera, aprendiendo muchas veces cosas babilónicas, formando parte de la cultura babilónica, pero en ese lugar, ahí en Babilonia, ellos podían entender el valor que tenía las cosas de Dios. Ahí resplandecían. ¿Y qué hicieron ellos ahí? Hicieron que nada más y nada menos que Nabucodonosor reconozca al Dios verdadero. El rey Ciro, el rey Darío y mucha gente de Babilonia entendieron el poder del Elohim de Israel por medio de estar en medio de ellos, de vivir en medio de ellos, de ser parte de su cultura. ¿Qué les parece? Entonces hoy en día que nosotros, no, los cristianos, no, los Jesús, iglesia cristiana, todo eso, hereje. Eso es querer interrumpir el plan de Dios. En medio de ellos, nosotros podemos ser luz, haciendo lo correcto, demostrándole la vida correcta de una persona. Eso es lo que acá estamos aprendiendo. Dice, y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿De quién dice Jacob que tienen que ir a comprar? De los egipcios. ¿Qué representan los egipcios? La gente del mundo. Si nosotros queremos vivir hoy en día, ¿de dónde podemos ir a comprar la galleta, el pan, el azúcar? De la gente que tiene la fe en la Torah. El dueño de los supermercados cree en la Torah, cree en la palabra, predica el evangelio. No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a ir a comprar de ellos? Son paganos. Entonces, la Biblia nos está enseñando ese punto, ¿no? Hay que ir a comprar. Muchas veces Dios permite las personas para que podamos nosotros ir a proveernos de ellos. La Biblia está mostrando eso. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Versículo 6. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a el rostro a tierra. Acá dice se inclinaron. En otras versiones aparece la palabra le adoraron.
En otra versión dice, le adoraron. Pero muchas veces esa palabra, se inclinaron o le adoraron, no significa que ellos le están considerando como Dios. Entre la cultura antigua de esa época, era común reverenciar a los hombres de poder, de autoridad. Pero ¿cuándo es que los hebreos generalmente no le reverenciaban? Cuando le presentaban como Dios. Muchas veces así no le reverenciaban. Yo pienso que Daniel, sus amigos, muchas veces le habrán rendido reverencia a Nabucodonosor, pero ¿ante qué no se quisieron inclinar cuando les dijo que se inclinen ante la estatua que representaba a su Dios? No hicieron eso. Cuando a un hombre le presentaban como Dios, ellos no se inclinaban de esa manera. Pero como respeto, como gran líder, sí, era normal hacer reverencia. Y la misma Biblia dice, el apóstol Pablo mismo dice que nosotros tenemos que respetar a las autoridades puestas por la ley. Reverenciarle, ¿no? Mi respeto. Eso no significa que le estemos considerando una deidad. Muy importante ese punto. José era señor de toda aquella tierra. Versículo 7. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Claro, no le van a reconocer a José porque José tenía apariencia de egipcio. Y los egipcios primero no usan barba y también usan ropa, se maquillan, tienen otra apariencia. Además ya habían pasado más de 20 años, era raro que le reconozcan. Versículo 9, entonces, fíjense lo que dice acá. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Vamos a recordar un poco de esos sueños, porque dice que al verle a sus hermanos, ahora sí, a José se le está revelando aquellos sueños. Eran los únicos sueños que él no había interpretado. Él solamente les contó a sus hermanos y sus hermanos le dieron su interpretación y se enojaron por eso. Quiere decir que tú vas a reinar sobre nosotros, quiere decir que nosotros vendremos y nos inclinaremos ante ti, así le dijeron. Pero la verdad, él solamente les contó. Pero ahora, después de mucho tiempo, después de que él ya se olvidó de su gente, porque la Biblia dice que al ponerle nombre Manasés a su hijo, significa olvidé a mi tierra. Y Efraín, Dios me ha hecho prosperar en tierra extranjera. Él ya estaba viviendo una nueva vida, pero ahora está entendiendo el propósito de aquellos sueños y ahora está entendiendo también el propósito de todas las cosas que le ha ocurrido. Por algo me sucedió todo aquello. Ahora está comprendiendo. Pero fijémonos lo que dice en el sueño. Vamos a ver lo que dice acá. 37. Entiendan bien. Dice, versículo 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ellos eran en ese momento 10 de sus hermanos y los manojos, 11 de sus hermanos se inclinaban ante él. No, 10 nomás eran, ¿no? Porque Benjamín todavía no trabajaba. Se inclinaban ante él. Entonces él está viendo ese sueño cumplido, pero él tuvo otro sueño también. ¿Cuál era el otro sueño? 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces la primera parte del sueño se está cumpliendo, 10 manojos se están inclinando ante él, pero falta la segunda parte del sueño donde estaban 11 estrellas, su mamá y su papá, toda la familia inclinándose ante él. Entonces él entendió, este es una parte del sueño. Esto que ahora está ocurriendo, de que mis hermanos se están inclinando ante mí, es una parte del sueño. Falta otra parte. Entonces ahí empezó él a cambiar de actitud con ellos.
no le vio a Benjamín, no le vio a su papá, no le vio a nadie. Entonces, lo que a partir de ahora va a hacer José es preparar un plan para que ellos puedan venir también. Y también saber cuál es el corazón de sus hermanos, si realmente están arrepentidos. Porque ahora ellos están inclinándose ante Tamnat Panea. Ellos no se están inclinando ante Yosef, ante Tamnat Panea. Esto es interesante porque nosotros a quien conocimos es a Jesús. Ante que dábamos nuestro rezo, nuestra oración, era a Jesús, ¿sí o no? Pero un día Dios preparó planes, Elohim preparó un plan, todos unos problemas, todos unos conflictos, para que Yeshua se nos sea revelado. Para que ese Jesús que conocíamos se muestre un día como Yeshua, el verdadero Salvador. Pero para eso teníamos que demostrar que realmente queríamos a ese Salvador, aunque le conocíamos como Jesús. Por eso vinieron todos los conflictos. ¿Qué ocurrió? Cuando muchas personas cuando empiezan a escuchar Yeshua, Elohim, la palabra de Dios, los mandamientos, ¿qué hace? Se enoja, no, a mí no me gusta, se va. Nunca cambió su corazón. Pero muchas personas cuando empiezan a entender que a Jesús le conocíamos para un día realmente conocer que era Yeshua, que Jesús era un hombre que se le puso en el mundo, empezamos a sentir más, nos sentimos más abiertos, más identificados. Eso también está ocurriendo acá. Ahora ellos están inclinándose ante Tamnat Panea, no ante Yeshua. Y van a empezar a tener pequeños conflictos para al finalmente conocer, se les sea descubierto Yosef, ¿sí o no? Pero primero tienen que ocurrir conflictos, problemas, situaciones, dificultades, para que después le podamos conocer al verdadero José, Yosef. Bueno, entonces, continuando con 42, se le vino estos sueños entonces en memoria. Versículo 10. Ellos respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Somos hombres honrados, están diciendo. La verdad, ellos no fueron muy honrados con su padre ni con José, pero habían pasado tantos años y están expresándose como hombres honrados habiendo sido falsos, ¿no? Entonces José sabe lo que hay en sus corazones. José sabe quiénes son ellos, pero ellos no saben ante quién están. Muchas veces nosotros así nos presentamos también ante Yeshua, ante Jesús, como hombres honrados, sin darnos cuenta que Él conoce nuestro corazón. Sabe lo que realmente éramos antes o lo que hemos hecho. Y sabe que nunca hubo arrepentimiento en nuestro corazón. Pero sigue escuchándolo. Pero José les dijo, no para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, versículo 13, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón, a la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está con nuestro padre y otro no parece. Allá le están declarando que su papá vive y su hermano menor también, y el otro murió, significa. Esta palabra no parece, significa ya no existe, ya murió. José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. ¿Y qué significa vive Faraón? Este es un tipo juramento, ¿sí o no? ¿Y por quién está jurando? Por el Faraón. Entonces lo que él está haciendo ahora no es algo verídico, él está fingiendo ante ellos. Entonces el juramento que hace no va a hacerlo jamás ante Dios, hace ante el Faraón. Entonces, por más que José es súbdito de Faraón, él está actuando ahora como un representante del Faraón, como velando la seguridad del país. Está usando el papel de autoridad del mundo, ¿me entienden? ¿No? Autoridad del mundo. Y con esa ley está usando el nombre del Faraón. Entonces estamos viendo nosotros que muchas veces a nosotros se nos cae, ¿no?, las autoridades del mundo, ¿no?
Muchas veces nos cae reglamentaciones del mundo y nosotros queremos culparle que es Satanás, Satanás le maneja al presidente, Satanás. No, muchas veces es para mostrarnos nuestro corazón. Muchas veces las leyes establecidas por los hombres están también para mostrarnos que realmente no estamos viviendo como el Padre quiere. ¿Me entienden? Entonces usted está usando ahora leyes o autoridades de Egipto, como representantes de Egipto, para no directamente acusarlo de que vendieron a su hermano, pero usando una ley de que son espías, aunque no son espías, pero usando esa ley para hacerle entender que hay algo más profundo en su corazón. No sé si me captan. La ley del mundo muchas veces quiere acusarnos, hacernos problemas para descubrir que realmente hay algo más profundo en nuestro corazón. Un rechazo hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Yeshua, los judíos se quejaban de los romanos, de los altos impuestos, de lo terrible que eran los romanos, de los castigos, pero no entendían que el problema no eran los romanos, el problema era el corazón de ellos hacia Dios. Ellos se habían apartado de la voluntad de Dios, habían sido falsos con Dios, no habían sido sinceros. Y toda esa ley de ese tiempo se estaba cayendo sobre ellos por causa de eso. Igual que en el tiempo de Jeremías, Daniel y Ezequiel. Pero muchas veces las leyes de los hombres nos atacan porque no hemos estado haciendo las leyes de Dios. Entiéndanos, para tratar de hacernos entender ese punto. Porque nadie nos ataca por no hacer la ley de Dios. ¿Quién le ataca a ustedes por no hacer lo que la Biblia dice? Nadie, ¿no? Entiéndanos. Pero entonces surge una ley del hombre para hacernos entender que no es la ley del hombre lo que es importante, sino la ley de Dios. Esto es muy importante entender acá. José está aplicando las leyes de Egipto para hacerle entender que ellos no han sido fieles con Dios. Sigamos. 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espía. Nuevamente jurando por el Faraón, leyes de Faraón. Entonces los puso junto en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Elohim. De repente él habla de Elohim, del Dios de los hebreos, ¿no? Yo temo al Elohim, al Dios de Israel. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y será verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces, al tercer día, que representa? Después de 3 días, uno puede, dice, resolver una cuestión. Generalmente en aquella época se usaba 3 días para decidir algo, o para concretar algo, o para confirmar algo. Por ejemplo, si alguien moría, se esperaba 3 días para confirmar que estaba muerto de verdad. Por eso Yeshua, ¿en qué tiempo resucitó? Al tercer día. Para confirmar que realmente había muerto y que realmente estaba resucitando. En el caso de Lázaro fue al 4.º día para reconfirmar que estaba recontra muerto. No había forma de dudar de Lázaro. Entonces así la Biblia nos está enseñando. Y decían el uno al otro, y fíjense que valió la pena esos 3 días, porque después de los 3 días ellos empezaron a entender su corazón. Empezaron a entender que no era la ley de Egipto, la ley de Samnat Panea, lo que estaba cayendo sobre ellos, sino que era su culpa ante Dios. Fíjense que ellos empezaron a entender eso. 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se dan cuenta? Ahora ellos están entendiendo que el problema fue haber pecado contra nuestro hermano, contra José. Y por eso están ocurriendo todas estas cosas. Si la gente se diera cuenta que los problemas les vienen porque rechazan a Dios, porque hacen cosas en contra de Dios,
No estaría queriendo solucionar los problemas comunes. Estaría primero queriendo acercarse a Dios, buscando en qué fallé delante de Dios. Esa es la causa verdadera. La Biblia nos está enseñando. En tercer día uno pudo recapacitar. Ellos pudieron recapacitar. 22. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Rubén en aquella ocasión le había dicho que no hagan eso, pero él también fue cómplice porque él guardó el secreto. Y ahora está diciendo, se nos demanda su sangre. Esto es muy interesante porque el pueblo escogido, el linaje de Abraham, están reconociendo que fallaron contra José, que representa a Yeshua. El día en que el pueblo de Dios verdadero, el pueblo de Judá, el pueblo escogido, el pueblo que tiene la promesa, reconozca haber negado al Mesías, haber vendido, haberle rechazado, quiere decir que es el día en que se va a unir las dos casas. Porque José representa una casa y los otros representan otra casa. Y se va a hacer uno en su mano, como dice Ezequiel. Hoy en día, muchos judíos están reconociendo a Yeshua como su Salvador, como su Mesías. Y muchos cristianos están entendiendo que realmente son parte del pueblo escogido, que no son egipcios, que no son gentiles, que son parte del pueblo de Dios. Eso está ocurriendo en estos tiempos. Entonces José, como les dije, José al verlo traer a su hermano, ¿qué entendió? Yo no soy egipcio, aunque Manasés le hizo recordar que ya él no pertenecía a ese pueblo, que él era parte del nuevo pueblo. Pero nuevamente ahora está entendiendo ese punto. Está habiendo una unión de las dos casas, porque cuando se conecte José con su padre, también se van a conectar Efraín, Manasés y la esposa de José y toda la gente que estaba con José. Va a haber un encuentro de dos mundos y una unión de un pueblo que había sido dividido por rencor, por odio y por haber negado al Todopoderoso. Esa fue la causa por la cual sus hermanos le vendieron a José, por envidia. ¿Por qué creen que también le negaron a Yeshua? Por envidia también. Bueno, continuando la lectura. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Entonces toda esta charla era con intérprete, no era que José estaba hablando directamente con ellos. José usaba un intérprete para que ellos no le reconozcan que él era su hermano o no tengan ni siquiera la sospecha de que él es algún pariente conocido. A través de intérprete estaba hablándole. ¿Cómo es que Yeshua estaba manifestándose en todo este tiempo? A través de interpretaciones, no como hebreo, sino como egipcio. Él hablaba como egipcio y un intérprete nos traducía. Le traducía al pueblo escogido. Él no hablaba como hebreo, pero él era José, el Señor de señores. Nosotros, ¿cómo escuchamos la escritura? Con interpretaciones. ¿Acaso esto está escrito en hebreo? Este sí, está escrito en hebreo. Pero la primera Biblia, la primera vez que se nos presentó el poder de nuestro Dios, fue con nuestra lengua que podíamos entender, que nos habló en este idioma. Después ya se nos habló ya directamente. Entonces nosotros no tenemos que pensar que Jesús no hablaba griego, ni no hablaba latín, ni no hablaba ruso. Claro que Él no hablaba, pero de esa manera le hablaba a muchas personas, para que puedan entender. Por eso no podemos negar los lenguajes. Por más que los lenguajes han tergiversado el significado, pero a través del español, del latín, del griego y otros idiomas, nosotros hemos podido entender básicamente los planes de Dios. Ahora José no le está aclarando todo, pero ya le está dando un plan de salvación que ellos al momento no entienden, que ellos no captan, pero que a medida que sigan
los planes que José le está trazando, se le va a ir aclarando, ¿sí o no? A medida que ellos hagan como José, aunque le va a parecer raro, duro, pero a medida que hagan como José les indica, se le va abriendo el panorama. De la misma manera nosotros, aunque muchas veces no entendemos los planes de Dios, pero a medida que seguimos y avanzamos como Él nos traza, vamos descubriendo sus planes, sus proyectos. ¿Ven? Después, pero ellos no sabían que lo entendía ya, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de todos. Simeón quedó como prisionero, el más rebelde de todos. Recuerden que había hecho muchas tragedias. Después mandó José que llenaran sus cercos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Se dan cuenta que ellos no entienden qué está ocurriendo, pero todo es un plan de José para salvarle a ellos. Le está dando nuevamente lo que ellos han pagado. José no necesita su dinero, lo que necesita es el cambio de su corazón. Igual que Yeshua no necesita nuestra obra para que reconozcamos que estamos arrepentidos. Necesita nuestro cambio de corazón. No le necesitamos dar esto para decirle ya hemos cambiado, sino necesita ver el cambio en nuestro corazón. Eso es lo que buscan. Después, 28. Y dijo a sus hermanos, eso ya leímos, ¿no? 29. Y venido a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Está relatando lo que pasó. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José. No parece ni Simeón, tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Entonces Jacob empieza a entender: a mí me están, ¿qué es lo que quieren ustedes conmigo? Ahora desapareció José, ahora se quedó Simeón, y ahora quieren llevarle a Benjamín. ¿Qué es lo que quieren ustedes contra mí? ¿Por qué me hacen estas cosas? Está desesperado. Entonces su padre Jacob le dijo, ya leímos eso, ¿no? 37. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. ¿Qué dijo Rubén? Que mueran mis hijos. Pero ¿realmente le va a convenir a Jacob, después de que le pase algo a Benjamín, para vengarse, matarle a sus 2 nietos? Claro que no. Pero es una forma de decir que yo sufra tu sufrimiento, ¿no? Que ese sufrimiento que vos tenés de perder tu hijo, yo experimente
si es que le pasa algo a tu hijo menor. ¿Qué le dijo Jacob? Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Él no quería enviarle a su hijo Benjamín, porque él le consideraba a Benjamín como, ¿cómo se puede decir? Como su heredero. Porque él siempre le amó a Raquel más que a la otra esposa. Entonces todos los demás hijos él consideraban como menores. Siempre consideró a Raquel como principal. Entonces José era principal y ahora Benjamín él considera que es su heredero. Algo que no está bien, claro. Dios también le está quebrantando a Jacob este corazón de tener preferidos, de tener su preferido. Al final, nosotros vamos a ver después que Dios tiene grandes planes con Benjamín, ¿no? Porque Benjamín y Judá van a ser un solo pueblo en el futuro. Ahora, dice, harás descender mis canas con dolor al Seol. ¿Qué significa esta palabra para terminar? Voy a irme al Seol. ¿Dónde es el Seol? El infierno. Algunos le llaman, el cristianismo tradicional enseña que el Seol o el Hades es el infierno. Porque en la Biblia sale en el Hades, el rico en el Hades, estando en tormento, hablaba, ¿no? Padre Abraham. Entonces dicen que es el infierno. Entonces, si el Hades o el Seol es el infierno, Jacob, ¿dónde dice que descenderá con dolor sus canas? Harás descender con dolor mis canas. ¿Al infierno dice? No. El Hades o el Seol es el lugar de sepultura, es el sepulcro. Es donde son llevados los que mueren. Entonces lo que Jacob está diciendo, voy a ir a la tumba con dolor. Voy a ir a mi sepultura con dolor. Abraham había comprado un lugar, es el único lugar que él compró en la tierra de Canaán y estableció como lugar fijo, el lugar donde iba a ser sepultado su esposa y también él, la cueva de Macpela. Después ningún lugar él compró ni edificó nada, ahí él preparó un lugar especial. ¿Por qué? La creencia de nuestro padre Abraham y de todo su linaje era que un día de la sepultura Elohim nos iba a volver a llamar para darnos lo prometido. En esta tierra tal vez no vamos a ver las promesas, pero de la sepultura vamos a salir. Por eso fue que ahí fue sepultado Abraham con su esposa, ahí fue sepultado Isaac con su esposa, ahí sepultó Jacob a Lea, y ahí él ordenó a su hijo que le sepulte después de que muera estando en Egipto. No me sepultes en Egipto, por favor, házmelo jurar. Y también José cuando muere, José que representaría a todo Israel extraviado, pide, llévenme de aquí cuando Dios los llame. Llévenme a sepultar en la tierra de Canaán de mis padres. Porque estaba confiado de que un día iba a volver a salir de la tumba. Entonces las personas que mueren con la fe en la palabra, con la fe en la promesa de que Yeshua un día va a volver, están esperando eso. No están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en ningún lado. Están descansando. Están durmiendo, esperando la llamada de Yeshua. Como dice en Juan capítulo 5, 25. Oirán su voz y los que están en los sepulcros saldrán, dice. Algunos para resurrección de vida y otros para condenación. Eso es muy importante entender. Entonces, cuando dejemos esta vida, vamos a ir a descansar. Por eso se dice, descansa en paz. ¿Sí o no? Descansa, duerme, reposa, esperando la llamada de su Señor. Pero para ello teníamos que haber descendido al Seol con la promesa. Por eso el ladrón de la cruz, ¿qué le pidió a Yeshua? Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Él ya iba a estar muerto para ese tiempo, pero ¿qué le dice? Cuando vengas, llámame, despiértame también a mí. Amén. Eso está saliendo aquí. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Sopla la vida, eres compuesto de 4 vientos, espíritu.
Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.